Bueno, reciban las debidas introducciones, saludos y bienvenidas que merece este tipo de transmisión. Así que ya está. El saludo protocolar ya oficialmente está hecho. Entonces, quiero compartirles algo que me llamó mucho la atención ayer. Entonces, pues quería, por si acaso, les presento, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Y entonces, yo quería, lo que me llamó la atención está en el libro de Mateo. Y empecé a trabajarlo ayer, pero quería seguir o terminarlo haciendo esta transmisión en vivo. Porque me voy a poner la mano aquí, o si no pongo la mano, mira, hablo así y es más cool. Ajá, ahora sí, ve, porque no parece que una página le está hablando, sino una persona. Saludos a todos. Entonces, no quise seguirlo, quise esperar y compartir con ustedes lo que aprendí. Este video no necesariamente es de cómo hacer Bible Journaling, pero sí quería hablar algo con este verso en particular, porque el verso que vamos a leer es bien famoso, o el verso que estoy trabajando es bien famoso. Pero para que sepan que lo que estoy haciendo, esto está hecho a lápiz, un lápiz rojo, pero es para hacer sketches, no es un lápiz de color como tal vez, se puede borrar. Y entonces voy a experimentar pasarle una tinta como morada, a ver cómo queda. Y mientras tanto, pues seguimos hablando. Pero sí, la idea es que el verso que quiero leer es en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12. Y ese verso es bien famoso, lo van a escuchar de inmediatamente. Se los voy a leer. Y dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es bien famoso ese texto bíblico, bien conocido, pero a mí siempre me trajo conflicto ese texto bíblico, no porque no me gustara el texto, sino, hola Meli Moreno, saludos, gracias por saludar. Siempre me ha llamado la atención ese texto, particularmente porque de una manera u otra yo lo he sentido contradictorio, por lo menos de la manera en que a mí me lo enseñaron, o por lo menos la manera en que a mí me lo predicaron. La forma yo desde mi niñez y como yo me crié, la idea del texto bíblico siempre me la enseñaron bajo la premisa de que el reino de los cielos o el reino de Dios es violento, que es de fuerza y que son los violentos, la gente agresiva, la gente la me llaman valiente, pero la gente fuerte son los que arrebatan y toman parte y pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, eso siempre se ha prestado para usualmente enseñanzas y predicaciones que son bajo la línea de, pues sí, tienes que ser guerrero, fuerza, arrebátalo, lo que es tuyo, etcétera, etcétera. Declara la guerra al enemigo, al diablo, aumenta la madre al diablo, yo no sé. Como usted, ¿verdad? Como sea que eso lo hayas enseñado. Pero es interesante, porque luego a mí me dio con detenerme un poquito con ese texto bíblico y aplicar los métodos que yo utilizo antes de sentarme a dibujar en mi Biblia. Yo usualmente no soy de los que leo un texto, me gustó, lo subrayé y le hago una letrita. Lo he hecho, o sea, sí, creo que por aquí hay, ¿ves? Aquí hay uno. Pero no siempre es así. Muchas veces hago cosas como esta, que básicamente es como mi interpretación luego de sentarme a escudriñarlo, a leerlo, a entenderlo, a reaccionar. Y yo trabajo o hago
los 3 pasos que yo hago para antes de hacer cualquier cosa en esta Biblia. Incluso antes de yo empezar a decir o querer recitar cualquier cosa, yo hago 3 pasos. El primero es que lo leo, obviamente, y busco un trasfondo y me enfoco en el contexto. O sea, busco qué es lo que dice antes y después del versículo. Porque el versículo le ponen ahora le pusieron versículos eventualmente para que se haga más fácil la búsqueda, ¿no? Y el estudio, pero la Biblia no se escribió por versículos, se escribió como toda, ¿verdad? Si fue una carta, pues se escribió una carta completa. El libro, o sea, eso era continuo, no como quizá pues lo estudiamos hoy día. Así que yo leo el trasfondo completo y luego que leo el trasfondo para tener una idea de lo que está pasando y entender mejor lo que te está diciendo. Y otra cosa que yo hago, si de momento aún leyendo los diferentes o todo el texto o todo el verso no me funciona o no entiendo bien, es que leo otras versiones de la Biblia. Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, leo la Reina Valera y la versión internacional, Dios habla hoy, etc. Y cuando yo leí eso y cuando hice ese ejercicio de leer las versiones distintas que hay en español de ese pasaje, Mateo 11:12, ahí es como que empezó a cambiar un poquito mi perspectiva. Le voy a dar un ejemplo. Si yo leo otra versión que digamos la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice algo como: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, eso está diciéndolo Jesús, por si acaso, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Y ya de momento no es que cambie, sino que tiene o amplía un poco más lo que se está diciendo. De momento yo digo, déjame ir a ver qué dice la Biblia, Dios habla hoy. Y dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el mismo Jesús lo está diciendo todavía, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Así que de momento ya no es quizás la idea de que usted tiene que ser violento y valiente, yo no sé qué más, porque si usted quiere ganar el reino de los cielos. Entonces, en el momento de la traducción del lenguaje actual dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y me llamó mucho la atención porque ya no está hablando de que el reino de los cielos es el que es violento, o es el que pone fuerza o resistencia, sino lo que está diciendo es que el reino de los cielos encuentra resistencia constantemente. Y en el pasaje, en ese verso, si usted lee un poquito antes, habla de que Juan Bautista estaba preso y los discípulos de Juan el Bautista fueron a hablar con Jesús. Y de ahí fue que entonces Jesús comienza a hablar de las diferentes, de que el reino de los cielos sufre o encuentra resistencia, parece fuerza. Así que lo que está diciendo es eso, la resistencia, los obstáculos, la resistencia que tiene, incluso de gente que ponía a los profetas de Dios en la cárcel en aquellos tiempos. Todavía hoy día pasa en otros diferentes países. Gente que mata los profetas, gente que o mataba a los profetas o los apóstoles, a los discípulos, etc. Así que siempre había resistencia, particularmente de, como decía una de las versiones, gente violenta, gente que tiene su agenda. Así que lo que está diciendo este pasaje es que el reino de Dios, y cuando digo el reino de los cielos, el reino de Dios, vamos a verlo como Jesús lo veía, que es el sueño de Dios para con la humanidad. ¿Qué cuál es? Poder tener una relación con el ser humano directa, genuina, transparente y cercana con el ser humano. Poder acercarse a la humanidad, que
que pueda volver a ser como era cuando eran en los tiempos del jardín de Edén. O sea, una relación Dios con sus hijos, con las personas. Ese es el sueño de Dios. Y ese sueño de Dios constantemente se ve retado, se ve en resistencia por diferentes elementos. Cuando Cristo habla en la Biblia, no solamente está hablando de gobernantes, sí está hablando de resistencias espirituales. Y en el sol de hoy, al día de hoy, todavía eso no ha cambiado. Todavía hay resistencia a nivel de los medios, la cultura popular, los gobiernos, agendas de diferentes personas que quizás pues, tienen sus intereses y a veces se ven en conflicto con eso. Hemos visto en este tiempo personas que utilizan la Biblia para justificar cosas nefastas y ridículas que no hacen ningún tipo de sentido. Eso es otra de las resistencias que tiene el reino de los cielos. Otro tipo de resistencia está también en el concepto de lo que uno mismo piensa, lo que estás dispuesto a hacer, tus inseguridades, lo que te enseñaron, las cosas que como obviamente el reino no siempre es cómodo. A veces uno mismo pone resistencia en esa idea, pone resistencia en los reinos de los cielos. Así que cuando la Biblia o la versión la traducción del lenguaje actual está hablando de que la gente que es valiente y decidida son los que pueden formar parte de él, no es que hay un guardia en la entrada que tienes que vencerlo violentamente para poder entrar al reino de los cielos. No, es que lo que está diciendo es que el que decida ser parte del sueño de Dios, no solamente en su vida, sino vivirlo de una manera genuina y vivirlo de una manera que impacte y que sea también transparente, va a encontrar resistencia. Vamos a encontrar resistencia constantemente. Va a encontrar resistencia dentro de sus mismas emociones, va a encontrar resistencia quizás en su familia, vas a encontrar resistencia incluso de la gente que te rodea, de los medios, vas a encontrar resistencia de pensamientos que ahora son más populares y aceptados, que antes no lo eran y ahora pues lo que nosotros creemos no es. Gente manchando la imagen de lo que es el reino de Dios con sus decisiones ridículas, y eso complica aún más la cosa. Así que para usted disfrutar y vivir realmente lo que es ser parte del reino de Dios, no es que haya un guardia en la entrada, es que básicamente usted tiene que estar consciente de que no va a ser fácil y que va a encontrar un sinnúmero de resistencia en su vida. Y de eso se trata ese pasaje. De eso se trata el que el reino de los cielos sufre violencia. No es porque sea violencia, no es porque usted tiene que tomar su espada espiritual y meterle cantazos al enemigo y pelear con el diablo. No, porque incluso el libro de Santiago te da una manera de enfrentar al enemigo, que es que resistirlo y obedeciendo a Dios. Es que o sea, no es tanto de lo espiritual solamente, no es solamente a ese nivel. Es que en la vida diaria vas a encontrar resistencia cuando tú decides ser parte del sueño de Dios. Otro detalle que quiero compartirles, bien interesante. Si estamos hablando de que el reino de los cielos es el sueño de Dios, que Él sueña para la humanidad, de compartir con la humanidad, y para Él hacerte parte de ese sueño, del sueño de su reino, Él también te va a hacer parte de eso, depositando sueños en ti. Sueños en ti, sueños en mí, sueños que vienen de parte de Dios como extensión de sus sueños para acercarse a la humanidad. Así que de la misma manera que el sueño de Dios sufre resistencia, sufre oposición, también tus sueños van a sufrir oposición y resistencia, particularmente cuando son sueños que son depositados de parte de Dios. Porque si son sueños de parte de Dios, sí, Dios los va a apoyar. Pero pero al igual que los sueños que Él tiene, también los tuyos
van a encontrar resistencia. Lo vemos en el libro de Génesis cuando Dios le da sueños a José y José los comparte y encontró resistencia. Pero mira cómo al final del día esos sueños, de una manera u otra, terminaron haciéndose realidad. Tus sueños también van a encontrar resistencia. Por eso es que volvimos a lo mismo. La gente que es determinada, la gente que es valiente en atreverse a soñar, pero también a ejecutar esos sueños, más allá de las resistencias y la oposición que encuentren, son las personas que van a ser parte de ver esos sueños hechos realidad. El sueño de Dios y el sueño que Dios pone en nosotros, en usted, en mí, de parte de Él. Y de ahí es que viene esta idea, de ahí es que viene este concepto, que añado en mi Bible Journal. Que alguien una vez me preguntó si yo usaba filtros o templates y cosas. La respuesta es no, pero sí uso referencia porque obviamente no me sé hacer un castillo de memoria. Pero este castillo obviamente representa lo que es el sueño de Dios. Perdón, el reino de Dios. Ese concepto, pues, castillo, reino, castillo, donde está parado en un lugar alto. Pero aún donde está en ese lugar alto, pues también se encuentra resistencia. Y esa resistencia ya es como la resistencia que hemos hablado. Las diferentes resistencias que pueden venir de diferentes lugares y la oposición. Pero los que resisten esa resistencia, qué chévere, resisten la resistencia. Pero los que resisten y son determinados son los que van a ver ese reino, ese castillo, levantarse y no derribarse. Así que esa es mi idea. Déjame ponerle esto como que enfocarlo aquí, como se me fue. Ahí está. Esa es la idea de ese verso en Mateo 12:11. Y si usted se está uniendo o llegó hace poquito a mitad de mi conversación, estaba compartiendo la importancia del contexto y de revisar, Víctor, eso es, de revisar las diferentes versiones de la Biblia porque nos dan contexto y nos dan una visión amplia de lo que está hablando. Particularmente cuando la gente cita un solo verso bíblico y de ahí saca un mensaje de 2 horas para a veces que tienden a ser o corren el peligro de ser manipulativos. Pero leer todo lo que está antes y después de tu verso, más diferentes versiones, te da un panorama mucho más amplio, mucho más fuerte y también te da una visión, quizás una interpretación. Para darle un ejemplo, luego que yo hago el panorama, de que yo leo el trasfondo, luego de ahí yo comienzo a hacerme preguntas. ¿Por qué violento? ¿Por qué es violento? ¿Por qué la gente... porque si Dios nos manda, dice que los bienaventurados la gente, ¿verdad? Los pacificadores y eso. Y de momento dice que el reino de los cielos es violento. Esa fue una pregunta. Creo que un versículo, un capítulo antes, Dios dice que Jesucristo... Cristo dice que seamos mansos como ovejas, astutos como serpientes. De momento dice que el reino de los cielos es violento. Y ahí me confundí. Por eso fue que entonces yo fui y busqué... otras versiones, busqué otras para ampliar. Hágase preguntas sin miedo, sí, total. Para eso es la palabra de Dios, ¿no? Para uno hacerse preguntas y en las preguntas uno encuentra las respuestas. El que no pregunta no le contestan, acuérdese de eso. Y luego de ahí, empezar a aplicarlo. La idea de la Biblia, la idea de un devocional, es que apliquemos lo que estamos leyendo. Es que lo entendamos. Y que no solamente, qué lindo se oye, wow, qué tremendo, gracias a Dios, sino, oye, nítido, ¿con qué se come eso? ¿Cómo yo me aplico eso a mi vida? ¿Cómo eso yo lo voy a integrar a mi sistema? ¿Cómo yo voy a vivir eso? Esa es una pregunta que uno siempre debe hacerse. Por eso es que de ahí vino mi idea y quizás buscar un poquito más hasta llegar a la idea de que el sueño de Dios, el reino de Dios, en parte es el sueño de Dios con la humanidad, de acercarse a nosotros, de acercarse a la humanidad, de tener una comunión y una relación. Y de ahí salió la idea entonces de que Dios nos hace partícipe de sus sueños.
Y la única manera en que Dios nos envía, aparte de nosotros ser obedientes, es poniendo sueños en nosotros, compartiendo sueños con nosotros. Así que cuando usted sueña y actúa por sus sueños con valentía y determinación, usted créame que está cumpliendo con las expectativas de lo que significa o lo que dice Mateo 11:12 sobre el reino de los cielos. Otra cosa que dice más abajo, el libro de este verso, es cuando Cristo compara la generación con personas que dicen que tocan flauta y no bailaron y después hicieron otra cosa y no se pusieron tristes. Y es que esto se va a encontrar con algo bien interesante. No trate porque después Cristo termina diciendo, cuando Juan el Bautista vino, que él ayunaba y no comía y no hacía y no bebía, le decían que tenía un demonio. De momento viene yo, el Hijo del Hombre, que comía, bebía y compartía con los pecadores. Entonces yo era un glotón y yo era un bebedor y yo era un borrachón. O sea, que ¿en qué quedamos? Eso yo pienso que es lo que faltaba en esa versión. ¿En qué quedamos? Y la realidad es que a mí me gusta esa versión que dice, o esa idea que trae Cristo en ese versículo. Y es que a la que usted, y una de las grandes dinámicas, de las grandes resistencias que usted va a tener, es la idea de complacer y quedar bien con todo el mundo. Y como bien dice Cristo en ese pasaje, si usted trata de complacer a todo el mundo, usted se va a volver loco. Se va a volver loco. Si el mismo Cristo está hablando de la frustración que le causa el decir, fulano era así, pero ahora yo soy asado, y con todo y eso la gente sigue criticando y no recibe y no lo quiere y bla, 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 pues ¿en qué quedamos? No trate de complacer a todo el mundo, sino enfóquese en hacer lo que Dios le ha enviado, lo que Dios lo ha llamado a hacer, y ser partícipe de ese sueño. Estoy experimentando, usualmente yo pinto estas cosas con acuarela, pero me acordé que yo tengo aquí unos lapicitos que son bastante caros, by the way, así que dije, caramba, déjame colorear con ellos, a ver cómo me queda el asunto. Obviamente no lo voy a hacer completo aquí ahora en este live, porque prácticamente ya terminé lo que iba a decir, pero sí, quería probar con los lápices, a ver cómo es la dinámica. Pero bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por sacar el ratito. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, así que gracias por estos minutos que me han prestado para hablar sobre ese pasaje que, en verdad, pues, al verlo de una perspectiva diferente, pues cambia mucho la forma de verlo, e incluso pues añade o amplía el poder de ese texto en mi vida. Algo que me gusta también es ver que cuando Cristo está hablando de esto, en esos versos está hablando y se puede ver su frustración un poco. Se puede ver cómo se siente el frustrado sobre, primeramente, la gente que se ha levantado contra el reino, contra la iglesia, contra la gente de Dios, en aquel tiempo y en este también. Pero también como las mismas personas a quien el sueño de Dios pretende alcanzar, pues como no se asemeja a su agenda o a su estilo o a lo que ellos esperan, pues no lo reciben igual. Y me gusta ver a veces esos espacios donde Cristo se siente un poco frustrado o expresa su frustración, porque nos hace recordarnos que caramba, nosotros no somos los únicos que sentimos frustración o que recibimos esos momentos de cansancio y angustia porque las cosas no salen quizás como uno quisiera, o la gente no responde quizás como uno quisiera. Así que acuérdese de eso, no estamos solos. Si se siente cansado o frustrado, no estamos solos en ese proceso. Así que nada, los dejo para que se vayan a comer y sigan con su tarde o su noche. Es que aquí todavía hay sol, un sol brillante y hermoso. Pero los dejo, buen provecho, disfruten con su familia. Y si van a ver Netflix, pues nada, disfruten la serie que vayan a ver ahora. Mi nombre es Dani Marín, gracias por el ratito, gracias por acompañarme y será hasta la próxima. Ya postearé en mis redes la versión finalizada
de este dibujo, si me gustó cómo quedó. Si no, pues ya lo vieron por aquí. Hablamos, Dios les cuide.